Ahora sí acierta, a ver. Más violento y más feroz que vivía en aquella zona y se solía alimentar de guajes que al no obedecer se alejaban mucho y estaban solinos. Aún recuerdo una foguera, el silencio que reinó y de cómo sin quererlo arrimábamos los dos, pues te juro que escuchamos un rocío atronador y con eso claro nos quedó que en el bosque aquel había gabucinos. Yo sentí terror a los gabucinos. Tanto miedo yo pasé por no ir al baño solo, na cama me mecié y si el suelo me vencía no hacía más que imaginar en la pinca tan feroz y cruel que debían tener esos gabucinos. Al volver del campamento a mi padre pregunté si cerca de donde vivimos hay gabucinos.